Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Esté donde estés. Qué gusto poderte saludar en este día, martes 16 de mayo de 2023, año del reconocimiento. Queremos antes que nada, ¿verdad? Siempre es muy grato poder estar contigo en estas noches de enseñanza. Pero antes que nada quiero darte unos anuncios, ¿verdad? De lo que viene para el ministerio, ¿verdad? Día mañana, miércoles 17, estarán los escribas en sus reuniones que hacen cada 15 días. También estarán el día jueves 18, Queruso, y también habrá ensayo de Adulán y de nuestro legado. Para el viernes 19 tenemos una tremenda bendición, nuestro culto familiar, con una visita muy especial del apóstol Luis Ponce. No te lo puedes perder. Te motivo a que traigas un invitado para que también pueda ser parte de esa enorme bendición. También ese día, viernes 19, habrá ensayo de Ebene Kids. Y el sábado 20 habrá intercesión a las 6 de la mañana. Muy importante poder estar levantando murallas, intercediendo por el pueblo del Señor, clamando por cada necesidad. También ese día, el sábado 20, habrá clases de mayordomía en punto de las 3 p.m. y también habrá ensayo de olivos verdes. Para el domingo 21, te aclaramos también que va a haber culto general 9 de la mañana y 3 p.m. También con la visita muy especial del apóstol Luis Ponce. No te lo puedes perder. También un anuncio muy importante: nuestra coinonía general se trasladó al domingo 28 de mayo, o sea, de este domingo que viene al siguiente. Tenemos que estar juntos en coinonía, juntos en armonía. Así que te motivamos, amado hermano. Y bueno, en este día, pues, antes de orar por la ofrenda, antes de orar por la palabra, quiero decirte que voy a hablarte un poco sobre cómo podemos vivir en toda temporada. Bajo el texto base de Filipenses 4:12, dice la palabra del Señor: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Anótelo ahí. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Quiero que oremos. Vamos a orar por cada necesidad, orar también por esa ofrenda que usted está depositando en el alfolí de forma virtual, de forma electrónica, y también que sea el Señor habilitándonos para poder trasladar esta palabra que yo espero sea de edificación, pueda formar tu vida y pueda hablar a tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, y creemos que tú eres el dador de la vida. Reconocemos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Reconocemos que tú, Padre, eres Dios. Reconozco que tú, Cristo Jesús, eres Dios. Reconozco que tú, Señor Espíritu Santo, eres Dios. En este día venimos poniendo cada petición de oración delante de tu presencia y anhelamos que seas tú, Señor, inclinando tu oído y concediendo cada petición. Asimismo, Padre amado, cada ofrenda que ha sido depositada en el alfolí, Padre, cada aportación, cada diezmo, Señor, que seas tú, Señor, honrándolo, que seas tú multiplicándolo, que seas tú bendiciendo, así como dice la Biblia, Señor, hasta la 4ª generación con esa ofrenda. Asimismo, Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y venimos declarando que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones. Venimos declarando en el nombre de Jesús que esa palabra va a salir con vida, con poder, penetrante, cortante, eficaz. Estamos convencidos que sanará al enfermo, que libertará a aquel que está cautivo y que va a hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Cristo, gracias, Dios, Espíritu Santo. Bueno, como leímos en el pasaje de Filipenses 4:12, podemos ver de que este es un texto que antecede, a mi criterio, creo yo que el después de Juan 3:16 es el texto, uno de los textos más famosos que nos muestra la Escritura, y es aquel texto donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Pablo en ese momento lo estaba indicando. Decía él que he aprendido el secreto de saber vivir en la pobreza, de saber vivir en la prosperidad. Él decía: yo ya entendí, ya comprendí el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Hermano, mire, en el mundo nos pueden decir: yo no puedo alabar porque no tengo ánimos, no tengo fuerza de nada, pero en el Evangelio nosotros alabamos al Señor, adoramos al Rey de Reyes, sea cual sea la circunstancia. Miren, en el mundo primero se tiene que ver para creer, pero en el Evangelio
En Cristo primero creemos y después veremos la gloria de Dios. Miren que en el mundo nos pueden decir de que somos fracasados, de que somos, qué sé yo, que somos perdedores, pero en Cristo somos más que vencedores. Dicen que en el mundo nos pueden decir, no lo vas a lograr. A ti te han dicho que no lo puedes lograr seguramente, pero en Cristo te puedo decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Pues mire, Pablo cuando escribió este pasaje, cuando escribió esta epístola, estaba en la cárcel, hermano. Sí, estaba en la cárcel, lo metieron preso, pero la palabra no estaba apresada. ¿Sabes qué? Puede morir el predicador, pero la palabra no morirá. Pueden matar al profeta, pero la profecía seguirá viva, hermano. Mira qué cosa tan linda. Podemos quitarle la autoridad a alguien, pero la palabra no deja de perder la autoridad que tiene, hermano. Dice que Pablo estaba atado, pero el evangelio de Cristo que Pablo predicaba, ese estaba desatado para la gloria del Señor. Mire, este pasaje, hermano, tiene un sello muy importante. La epístola de los Filipenses tiene un sello muy importante y es que tiene un sello de agradecimiento. Pablo nos muestra, hermano, de que muchos dan gracias, pero pocos son agradecidos. Hermano, el agradecimiento es tan importante, el reconocer con palabras de gratitud es tan importante. Alguien dijo por ahí que el agradecimiento es dulce, pero la inconformidad es agria. Entonces, es precisamente la unión de ese sabor agridulce el que hace que encontremos nuestro propósito en el Señor. Este pasaje de Filipenses 4, versículo 12, habla precisamente de tres cosas. Uno dice vivir en pobreza y en prosperidad. Bueno, si hablamos de pobreza, nuestro Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el pobre en espíritu siempre quiere más. Ese nunca se llena, siempre quiere. Ora, quiere más. Recibe la palabra y quiere más. Se congrega y quiere más. Bienaventurado tú que eres pobre, que nunca te sacias de las cosas espirituales. Y dice, sé vivir en prosperidad. Bueno, hablar de prosperidad es hablar de que primero tiene que ser prosperada nuestra alma para que después alcancemos la prosperidad en todas las cosas. También ese pasaje habla, dice, de estar saciado como de tener hambre. El libro de Joel me habla cuál es el mapa espiritual para que uno esté saciado. Dice que recibiremos pan, esa es provisión divina. Recibiremos mosto, esa es la alegría que viene de Dios. Y recibimos el aceite, esa es la unción y la habilitación del Dios Espíritu Santo. Y de esa forma quedaremos saciados. Gloria a Dios. También habla de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermano, debemos estar claros que tener abundancia no es el que tiene mucho, sino el que no le falta nada. Así que en esta vida nadie es tan pobre como para no necesitar algo, ni tan rico como nadie es tan pobre, dice, como para no dar algo, ni tan rico como para no necesitar nada. Así que Pablo nos muestra, hermano, en ese pasaje tan poderoso, tremendo misterio que hay aquí, porque dice que él había aprendido el secreto. Ay, hermano, qué cosa tan linda. ¿Sabe qué? Pablo era feliz, sea cual sea la circunstancia que estaba. El apóstol Pablo nos enseña que uno tiene que valorar, ir en pos del propósito en la cual Dios tiene para uno, para esta vida, aquí en este peregrinaje, tiene que valorarlo, conocerlo, y de esa forma uno va a poder vivir, sea cual sea la temporada que estamos viviendo. Sí, nos han dicho que vienen cambios de temporada, y si yo le pudiera poner nombre a este mensaje, hermano, yo le pusiera viviendo en toda temporada. Sí, así como Pablo, como primer punto. Pablo es alguien que supo vivir, supo ser feliz, supo ir caminando, sea cual sea la temporada. Pero Pablo fue preparado para esas cosas. El apóstol Pablo fue preparado para esas cosas porque desde su formación ministerial dice que él fue preparado a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo dice que por ahí estuvo a los pies de maestros que lo formaron como Gamaliel. Gamaliel, alguien que lo instruyó en la ley, alguien que lo instruyó en el ministerio de la ley, que dice la Biblia que fue glorioso, pero también estuvo a los pies de Jesús. O sea que el ministerio de la ley sí fue glorioso, pero el ministerio del Espíritu tiene mucho más gloria. La ley señala la abundancia del pecado,
Pero Cristo nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Pablo podía ver ambos escenarios, hermano. La ley te señala que hay aflicción, mientras que la gracia nos muestra que si hay aflicción, también hay consolación. La ley no nos puede redimir. Mira, hay una figura preciosa en el Antiguo Testamento, y es que cuando se requiere redimir, el pariente cercano tiene que redimir a Ruth. Dice que aparece un pariente más cercano que Booz. Booz, que es figura de Cristo, pero aparece alguien que la Biblia lo señala como fulano. Pero cuando empezó a ver que Ruth era moabita, que era alguien que no era del pueblo, dijo: yo no puedo redimirla. ¿Y qué hizo fulano? Dice que le quitaron una sandalia. Se quedó con el evangelio incompleto. ¿Sabes qué? Esa es figura de la ley. La ley solo te muestra una parte, que es el pecado. Pero Cristo, así como cuando llegó aquella mujer pecadora, le dijeron: ¿quiénes son los que te condenan? Ella dijo: ninguno te condena. Entonces vino Cristo y le dijo: ni yo mismo te condeno. Así que vete y no peques más. El evangelio completo es tener misericordia, pero al mismo tiempo decirte: vete y no peques más. O sea, mostrarte que tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una nueva temporada en tu vida. Mira qué cosa tan linda. Dice que la ley no nos puede sanar. Aquel paralítico de 38 años, más bien lo cuestionaron los religiosos, los que cumplían la ley, porque lo había sanado en un día de reposo. Cuando Cristo más bien sana nuestro cuerpo, le enseña a nuestra alma y predica a nuestro espíritu. Hermano, hay una figura preciosa también en el desierto, porque la ley no nos va a poder llevar a tierra en abundancia. Dice que en el desierto había un sacerdocio donde solo habían derrotas, que era con Aarón. El pueblo no podía prevalecer en medio del desierto. Solo muere Aarón, figura de la ley, y queda su hijo Eleazar. Hubo un cambio de sacerdocio, entonces empezaron las victorias para el pueblo de Dios. Sí, porque la ley solo nos muestra la vida del desierto, la vida en derrota, pero la gracia nos lleva a las victorias, nos lleva a ese nuevo camino que es rumbo a Canaán. Así que la ley nos muestra que somos pecadores, pero la gracia nos salva a pesar de que somos pecadores. Su llamado, también podemos ver en Pablo su llamado. Su llamado fue tuvo varios puntos también. ¿Por qué? Porque si comparamos el llamado de Pablo con el llamado de Pedro, podemos ver de que Pablo era alguien noble. Dice que él era hebreo de hebreos, mientras que Pedro era del vulgo. Pablo era alguien letrado. Dice que en cuanto a la ley, irreprensible. Pero en cuanto a Pedro, Pedro era sin letra. Mira cómo Pablo iba viendo ambas facetas. Dice que él fue preparado secularmente, Pablo, seguramente. Mientras que Pedro era sin preparación. Era fariseo, dice Pablo. O sea, un estudioso de la palabra, un erudito de la ley. Mientras que Pedro era un pescador. Y no solo un pescador en medio del fracaso. Pero Pablo pudo ver que a él lo llamaron con esa preparación y a Pedro también lo llamaron sin esa preparación. Pablo fue y predicó a los gentiles, mientras que Pedro predicó a los judíos. Esto me habla de que el llamado lo va a hacer el Señor de esta manera. Va a llamar a preparados y a no preparados. ¿Sabes por qué? Porque quiere alcanzar a grandes y a pequeños, a preparados y no preparados. Mira, solo aprendiendo el secreto de vivir tanto en escasez como en la abundancia, a Pablo no le importó rebajarse, ¿sí? Dice que no le importó rebajarse cuando vio que Eutico cayó desde la tercera planta. Dice que él se rebajó desde arriba y fue en busca del que había caído. Hermano, por muy conocedor de la Biblia, por muy líder que eres, no te importe rebajarte por ir en busca de aquel que ha caído, por ir al rescate de aquel que ha caído. Dice que Pablo no desecha la materia prima, porque en el libro de Hechos, capítulo 28, dice que él necesitaba fuego, necesitaba un avivamiento. Y dice que encontró ramas secas. Ay, hermano, no le importó que las ramas estuvieran secas para poder emprender, para poder comenzar un avivamiento. Hermano, no sé si tú estás seco, no sé si te estás secando, porque a Timoteo le dice: aviva el fuego. ¿Qué se me hace que Timoteo se estaba secando? Si te estás secando, no te preocupes. Llegará un Pablo que te va a agarrar como materia prima para que comiences un avivamiento en la obra del Señor. Dice que no le importaba la persecución.
Saulo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Esto me habla a mí de siembra y cosecha. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Pablo entendió de que así como en el Antiguo Testamento Saúl persiguió a David, que era figura de Cristo, en el Nuevo Testamento se mira a Saulo persiguiendo al cuerpo de Cristo, hermano. Pablo, alguien que siendo esclavo, pero al mismo tiempo era libre espiritualmente. Sí, estaba encadenado, le predicó con libertad al rey Agripa. Pero el rey Agripa, en medio de su trono, estaba esclavizado por los pecados, enfocado. Y esto es la parte que yo quería decir. Viviendo en toda temporada porque él estaba enfocado, ¿sabes qué? En las almas. Esto me habla a mí que tenía un propósito de la predicación, ¿sí? Estaba enfocado en las almas y él decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Sí, él cuando hablaba de vivir es Cristo es porque le decía, yo necesito vivir para predicar a Cristo. Hermano, Pablo predicaba en la cárcel, pero también predicaba delante de los reyes. Pablo predicaba en las casas, pero también predicaba en las plazas, predicaba en el aerópago. Pablo predicaba también en medio del naufragio, en medio de las tormentas. ¿Sabes por qué? Porque en medio de todas estas temporadas nosotros llegamos a entender de que las tormentas que nos presenta la vida son temporales, pero las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, esas son eternas. Así que yo no sé si estás en medio de un naufragio, no sé si estás en medio de una tormenta. Lo que yo te puedo decir es que un mar en calma nunca pudo formar a un buen capitán. Sí, lo veo en Jonás, lo veo en Noé, lo veo en el mismo Pablo, lo veo hasta en Pedro que se estaba ahogando aún en medio. Pero ¿sabes qué? Cristo dice que cuando le salió al encuentro Cristo a Pablo, pudo entender de que todo lo que había quedado atrás lo daba por pérdida y después lo daba por basura. O sea, Pablo entendió que todo lo que había aprendido, todo lo que había obtenido no se comparaba con nada con tal de seguir a nuestro Señor. Así que en Hechos 20:24 decía Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que Pablo, un fiel ejemplo de que pudo vivir en toda temporada, tanto en la pobreza como en la abundancia, tanto en la escasez como en la riqueza. Punto número 2, quiero hablarte también de otro personaje y para eso te quiero que me acompañes a Génesis 41:14. Dice la palabra de Dios, Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Hermano, otro personaje que no podemos dejar pasar, que pudo vivir en tiempos de escasez, como también en tiempos de abundancia, hermano, es José, ¿verdad? José es alguien que pudo adaptarse a pesar de las vicisitudes de la vida, pudo adaptarse a pesar de todas las pruebas que lo hicieron pasar. El rey lo mandó a llamar. ¿A quiénes más mandó a llamar el rey, hermano? Yo me recuerdo que llamó a Esther, llamó a Mardoqueo, llamó al copero, llamó a Mefiboset. Yo te pregunto, tú que estás escuchando este mensaje, ¿qué harías si el rey te manda a llamar? Bueno, hay un mapa espiritual donde dice que él se afeitó. Eso me habla que agarró la navaja. La navaja viene siendo como figura de la palabra de Dios. Tuvo que haberse cortado el pelo, la barba, hermano. Tuvo que haber habido cortes. Esto me habla de que cuando el rey te llama, pueden haber cortes, pueden haber dolores, ¿sí? Dolores que te van a formar, que te van a hacer crecer. Dice que se cambió de ropa. ¿Sabes por qué se cambió de ropa? Porque tú vas a entrar a un proceso de una forma, pero no vas a salir igual. Cuando sales de la prueba, sales distinto. Sales con madurez, sales con nuevas experiencias. ¿Sabes cómo sales? Sales con gozo porque has superado esa prueba. Dice que salió de inmediato, aceleradamente. O sea que cuando el Señor te mande llamar, te va a sacar aceleradamente de esa prueba que estás pasando. Dice que José era amado y era odiado a la vez, ¿sí?
amado, el más protegido de su padre. O sea que este hombre era amado, pero también era odiado. Mira, en toda odiado. Dice que su padre al encuentro con Esaú lo puso de último, por si había combate, por si había algún tipo de guerra, algún tipo de violencia, él hubiese sido el último en que lo hubieran podido tocar. Pero qué cosa, ¿verdad? Para el papá lo ponía de último, pero en el Salmo 105, 17 dice que Dios lo puso a él de primero para que fuera el caudillo que iba a salvar a ese pueblo. Mire, favorito de su padre, quien lo vistió, no con una túnica de múltiples colores, sino con una túnica, dice, de cualquier cantidad de colores, o sea, alguien que iba a ser distinguido en cualquier momento. Bueno, qué cosa tan maravillosa. O sea, a José a simple vista lo distinguían, era alguien que se distinguía por cómo lo vestía su padre. Dice que el rey no lo vistió de lino fino, no, de lino finísimo. Ay, hermano, o sea, alguien que tenía una cobertura bastante particular. Pero mira que me llama la atención porque a José su padre le dio ese don, ese regalo, esa túnica, pero su padre no se la quitó, sino que él la perdió. Yo te digo aquí, tú que estás viendo el programa hoy, que estás viendo esta enseñanza, ¿qué has hecho con esos dones que el Padre te está regalando, que te ha dado? ¿Los has perdido o los tienes en uso? ¿Los has usado para beneficio del cuerpo de Cristo o los tienes escondidos? Mira que dice que el Padre nunca le quitó ese don que le dio, porque los dones y el llamamiento del Padre son irrevocables. Pero ¿sabes qué? Nosotros los podemos descuidar. Así que tenemos que tomar nota de eso, hermano. Mire qué cosa tan tremenda. Sus hermanos lo veían con desprecio. Este pudo vivir ambas temporadas. Temporada de amor como temporada de desprecio. Temporada de abundancia como de escasez. Dicen que sus hermanos lo miraban con desprecio porque él soñaba. Ahí viene el soñador. Así como cuando le decían a Jonás, ahí viene el dormilón. A nuestro Señor Jesús le decían, ahí viene el comedor y bebedor. Hermano, la envidia de sus hermanos hacían que lo vieran de lejos para conspirar contra él y poderlo matar. Fíjese que la envidia, hermano, hace que la palabra se distorsione. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero el envidioso ríe cuando tú estás llorando. Y muchas veces el envidioso llora cuando a ti te va bien, cuando tú estás riendo, hermano. Mire qué cosa tan tremenda. Así que José pudo vivir, pudo superar toda esa cuestión. Ahora, el secreto lo aprendió José, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Es que solo sabiendo que Dios está con nosotros podemos superar estas temporadas difíciles, hermano. ¿Sabes qué? Así como estuvo con José, también Dios estaba con él. También Dios estuvo con Samuel, dice la Biblia. También Dios estuvo con David. También Dios estuvo con Salomón. La Biblia marca que Dios estuvo con Josafat. Ponle tu nombre ahí y te traigo una buena noticia. Dios está contigo a pesar de las circunstancias que estés atravesando. Dice que también aprendió el secreto. ¿Por qué? Porque halló gracia. Ay, hermano, es que la gracia transforma. Mira, era un abandonado José, pero lo pusieron como segundo al mando. Así como David era un despreciado, pero lo pusieron en un trono de rey. Así como Jefté era desechado, pero lo pusieron como un líder, hermano. Cautivos como Daniel, pero la gracia los pone ahí como ser ayudas de reyes, ayudas de los tronos, hermano. No olvidar. Otro punto, un secreto que tuvo José es que no olvidó. No olvidó de dónde lo rescató el Señor. Hermano, no podemos olvidar de dónde el Señor nos ha rescatado. José sabe que lo sacaron del pozo, lo sacaron de la cárcel. Así como a Abraham lo sacaron de Ur de los caldeos. A Jonás lo sacaron del mismísimo infierno, muestra la Biblia, hermano. Así como a muchos de nosotros nos sacaron, ¿sabes qué? Del anonimato. La Biblia dice que nos han sacado del estercolero para ponernos en plataformas de bendición. Así que como José nunca despertó del sueño, que tú nunca despiertes del sueño que Dios ya depositó en ti. José en Egipto vivió 7 años de vacas gordas y fue abundado.
y también vivió 7 años de vacas flacas y también fue sobreabundado. Así que José pudo decir que él vivió en toda temporada, así como Pablo, que pudo vivir en una temporada baja, así como en una alta. Así que si estás viviendo tristezas, prepárate porque va a venir la felicidad. Si estás viviendo en derrota, prepárate porque viene tu victoria. Si estás viviendo en escasez, no lo digo yo, lo dice la palabra, prepárate porque viene la abundancia. Así que donde el enemigo quiso derribarte, ahí mismo Dios lo va a usar para levantarte. Ahí mismo donde fuiste derrotado, el Señor te va a dar la victoria. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver punto número 3, tal vez ahí el hermano Rubén me puede poner ahí después del texto una comparación entre Nehemías. Vamos a hablar de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 5, dice: y respondí al rey, palabras de Nehemías, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia, mire hermano, de hallar gracia, delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Hermano, hablar de Nehemías, hermano, es hablar de alguien que también supo vivir en toda temporada. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba en la comodidad del trono. Nehemías estaba, hermano, en el reino. Pero ¿sabes qué? Se dio cuenta que sus hermanos, que su familia estaban en Jerusalén, en una ciudad en llamas, en una ciudad destruida. Hermano, podemos valorar que Nehemías, igual que Cristo, tienen muchos rasgos. Para mí Nehemías es figura de Cristo, algo que el Señor me lo mostraba. Por ejemplo, el nombre de Nehemías significa consuelo de Jehová. Y en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús mismo dice: ya viene el otro consolador, el que está al mismo nivel mío. O sea que nuestro Señor Jesús también es consolador. Dice que Nehemías lloró por sus hermanos, igual que nuestro Señor Jesús lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén. Dice que dejó palacio por los escombros. Ay, hermano, nuestro Señor Jesús se despojó y se humilló para venir aquí a salvarlo a usted y a mí. Dice que llegó a Jerusalén en un burrito. Dice que llegó Nehemías en Nehemías 2:12, según la traducción lenguaje actual. Bueno, nuestro Señor también llegó a Jerusalén montado en un pollino. Qué lindo, hermano. Dice que lo amenazaron a Nehemías con una zorra. Nehemías 4:3. El Señor también lo amenazó a Herodes, el cual él mismo le dijo: dile a esa zorra. Mire qué cosa tan tremenda. Nehemías 5:10 dice que Nehemías condonó la deuda de sus hermanos. Nuestro Señor ya pagó tu deuda y pagó la mía en esa cruz. Ya tomó nuestro lugar en esa cruz. Ya canceló el acta que era contraria a nosotros, hermanos. Dice que Nehemías, sus enemigos le tendían trampa. A nuestro Señor Jesús, los fariseos, los religiosos de la época, los herodianos, le ponían trampa a cada momento. En Nehemías 8:10 dice que Él alimentó a las multitudes. Nuestro Señor Jesús alimentó cualquier cantidad de multitudes. Nehemías 13 dice que se enfureció y limpió el templo. También nuestro Señor echó a los mercaderes fuera del templo. Y en Nehemías 6:15 dice que comenzó y terminó la restauración de las murallas. Nuestro Señor Jesús ya comenzó una obra en ti y Él promete que la va a terminar, la va a perfeccionar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué podemos hablar de Nehemías? Bueno, Nehemías era un copero del rey. A mí me llama mucho la atención porque era alguien que estaba con el rey, pero estaba triste. O sea, se puede ser instrumento de Dios, se puede estar alabando, se puede estar predicando, pero ¿sabes qué? Se puede estar triste, hermano. Se puede estar en tristeza. Sí, porque Nehemías, a pesar de que él estaba fungiendo, que él estaba en el propósito, en la comisión que él tenía que desarrollar, sabía que tenía que ir a hacer algo por sus hermanos y eso lo ponía triste, hermano. Miren, Nehemías me recuerda a mí un famoso comediante que decía: yo salía y hacía reír a millones de personas, pero en mi casa hago llorar a mi esposa y a mis 3 hijos. Hermano, muchas veces reímos por fuera, pero podemos estar sufriendo, podemos estar llorando por dentro, hermano. Dice que la vasija que estaba a los pies de nuestro Señor Jesús era una vasija que estaba llena de vinagre. Hermano, podemos estar ahí, cerquita de la presencia,
pero tal vez podemos estar amargados, podemos estar entristecidos. Así que toca cambiar la temporada, toca movernos, toca, hermano, salir de ese espacio que nos marca la comodidad y hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías es alguien que era un restaurador, pero un restaurador que siempre estuvo bajo ataque. Entonces a mí me habla de que Nehemías tuvo un propósito de restaurar. Entonces un restaurador que estuvo bajo ataque, dice que lo atacaban, se reían de él de forma general, se burlaban de él de forma general, lo amenazaron de forma general. En Nehemías 6 dice que el ataque fue contra él mismo. Hermano, siempre sufrió ataques. Nehemías tuvo un gran enemigo, un mayor enemigo que no fue ni Sanbalat, ni Tobías, ni todos aquellos, sino que fue la usura. Fíjate que no lo pudo debilitar el enemigo por fuera, entonces se infiltró por dentro. Cuando ese pueblo de Dios estaba unido, restaurando las murallas, era imparable. Pero ¿qué pasa con Nehemías? De repente empezó la usura, mismo pueblo de Dios aprovechándose del pueblo de Dios, prestando dinero a un alto costo. Eso debilitó a lo que es la restauración de las murallas, hermano. Miren, cuando el enemigo, que Dios lo reprenda, no te puede atacar por fuera, tratará de infiltrarse por dentro, queriéndote debilitar, hermano. Así que tenemos que cuidarnos de esas pequeñas cosas. Recuerda que Saúl no lo derrotó Goliat, sino que lo derrotó un pequeño amalecita. Mira qué cosa, que a David con una pequeña piedra derrotó un gigante. Pero creo yo que Betsabé con una pequeña mirada lo derrotó a él. Así que hay que cuidarnos de esas pequeñas cosas, Así que para restaurar tenemos que valorar de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mejor tomemos el amor a Dios, que es la raíz de todo lo bueno. Nehemías, alguien que culminó la obra, como lo habíamos visto, y el mensaje de Nehemías, como su nombre significa, consolación. Son de esas varas y de esos callados del Salmo 23 que infunden aliento, que infunden ánimo. Así como el pasaje de Isaías dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar rodillas endebles. Así como en Jeremías nos muestra el pasaje del alfarero que tiene el barro en las manos. Ese barro somos nosotros y el alfarero es nuestro Padre. A pesar de que estuvo en las manos del alfarero, se echó a perder la vasija. Yo no sé qué te ha pasado, si te has quebrantado, si has tenido derrota, si por ahí has estado en situaciones de quebranto. Yo lo único que te puedo decir es que así como nos muestra el libro de Jeremías, seguimos estando en las manos de nuestro alfarero, seguimos estando en las manos de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Punto número 4, y nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 26. Aquí está hablando de Moisés. Dice, Moisés, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Mira, hermano, qué fácil es leer este pasaje, pero medite usted. Dice que él consideró mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces hoy vamos a hablar como punto número 4, alguien que se acostumbró, que pudo valorar, el que pudo experimentar, poder vivir en varias temporadas, y este es Moisés. Moisés, hermano, nos enseña de que vivió en palacio, lo hizo también bien, pero también se adecuó a vivir en el desierto. Ay, hermano, es que Moisés supo aprender ese secreto también, y hay un aditamento de Moisés que me llena mi corazón, porque cuando él lo llama el Señor, él le dice al Señor, heme aquí. Hermano, cuando el Señor te llame, que puedas tú darle esa respuesta, heme aquí. Así como cuando llamaron a Jacob, Jacob le dijo, heme aquí. Jacob, alguien que siempre buscó las cosas espirituales por encima de las materiales. Así como cuando a Samuel lo llamaron, dice que él le dijo, heme aquí, que tu siervo oye. Hermano, Samuel, alguien de alturas espirituales, un varón de Dios, alguien que siempre todo lo que dijo lo cumplía. Si tú eres varón de Dios, si tú te consideras varón de Dios,
todo lo que tú digas se debe de cumplir. Otro que dijo, heme aquí en el llamado, fue Abraham. Cuando a él lo llamaron, dijo, heme aquí. Abraham, alguien que siempre daba lo mejor a Dios. Fíjate que Abraham, yo lo he estudiado y es un personaje que a mí me llena mi corazón, porque Abraham es alguien que siempre en medio de la prueba, siempre tuvo la respuesta correcta. Cuando lo llamaron, dijo, heme aquí, respuesta correcta. Cuando le salió el rey de Sodoma, que es figura de Satanás, que Dios lo reprenda, dijo, ni un hilo de tu calzado, le dijo, ni una correa de tu calzado tomaré de ti. Hermano, respuesta correcta. Y cuando estuvo en la prueba, le dijo a su hijo, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Hermano, estaban en un momento de necesidad, en un momento de escasez, pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Yo no sé si tú estás en la prueba en este momento, yo no sé si estás en medio de la enfermedad. Yo lo que anhelo es que puedas tener la respuesta correcta. Si estás enfermo, pues tu respuesta correcta es que Dios te sanará. Si estás en derrota, yo te puedo decir que Dios te dará la victoria. Si estás por ahí en quebranto, yo te puedo decir que la respuesta correcta es que Dios te restituirá. Gloria al Señor. Moisés, sigamos hablando de Moisés, tenía una relación íntima, hermano, con la roca. Dice que Moisés, hermano, con la roca, hay una relación con la roca tremenda, porque Moisés le habló a la roca, Moisés golpeó la roca, Moisés se sentó en la roca. ¿Y qué cosa? Mira que Moisés también se escondió en la roca. Dice que solo le pudo ver las espaldas a nuestro Señor. Me dijo un ministro una vez que me bendijo tanto. ¿Sabes por qué Moisés solo vio las espaldas? Porque Dios le dijo que sus enemigos iban a ver el rostro de él. Así que tenlo por seguro que Cristo, nuestro Señor, va delante de nosotros allanando nuestro camino. Mira qué cosa tan linda, la roca y sus líquidos. Podemos ver aquí líquidos en la roca. ¿Sabes por qué? Porque de la roca salió agua, también de la roca salió miel. Hermano, también de la roca salió aceite. Y qué cosa, ¿verdad? Como nuestro Señor es nuestra roca de salvación, también de la roca salió sangre. Moisés, hermano, un experto en edificar con oro. Con el oro hizo una casa a Dios, un lugar de adoración, un lugar para encuentro con el Señor. A diferencia de Aarón, que tomó el mismo oro, la misma materia prima, pero hizo un becerro de oro para idolatría, hermano. Tenemos que tener cuidado qué hacemos con las herramientas que Dios nos da para edificar. Moisés y su relación con el agua. Vamos a ver si nos cabe por acá. Pero también tuvo una relación con el agua. Su mismo nombre significa rescatado de las aguas. Mira qué cosa tan linda, miren. Dice en Éxodo 14 que las aguas eran sus murallas a derecha y a izquierda. Mira qué cosa, dice que Moisés y la vara, aquí tomando la vara, dice que solo la señalaba hacia la dirección donde estaban las aguas, hermano, y ahí el agua se abría. Hermano, esto me habla a mí de que si usamos la vara, que es figura de la autoridad, y ponemos por obra la palabra, hermano, todo aquello que esté cerrado se abrirá en favor de nuestras vidas. Moisés rescatado por las aguas, ¿sí? Fue rescatado. Tanta relación con la roca, con las aguas. Fue rescatado desde que su madre estaba embarazada. Desde que su madre estaba embarazada, desde ahí, desde ese líquido ya lo querían matar. Mira qué cosa. Dice que fue rescatado de las aguas del río Nilo, fue rescatado de las aguas del Mar Rojo, fue rescatada, hermanos, del agua al salir de la roca. Pero estas aguas, que es figura de esa palabra, no lo pudieron rescatar del desierto, no lo pudieron llevar a Canaán. ¿Sabes por qué? Por la desobediencia. Hermano, la Biblia nos marca que obediencia quiero más que sacrificio. ¿Por qué crees tú? ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque el sacrificio más grande ya lo hizo Cristo por nosotros. Ahora nos toca hacer nosotros obedecer a su palabra. Dijo el evangelista, es que mi mayor obediencia es mi más grande sacrificio. Ay, qué cosa tan linda, hermano. Mire qué cosa tan tremenda. Moisés y su relación con el 40. Tantas cosas que podemos hablar de Moisés. Moisés dice que era alguien experto en hacer altares. Hizo un altar de tierra. Ese es aquel altar, aquella intercesión que tú puedas hacer en cualquier lugar. Dice que hizo un altar de piedra.
dice que eran piedras no talladas, así como así, sin ningún tipo de apariencias en su estado natural. Dice que hizo un altar de bronce, ahí donde nos recordamos que se hace el sacrificio de Cristo. Y también hizo un altar de oro. Eso es lo que conecta, hermano, entre el lugar santo y santísimo. Es lo que conecta entre nuestra parte natural con la parte espiritual. Moisés y su buen uso de la vara, como lo vimos, hermano. No como Giesi, que le dieron una vara y no supo qué hacer con ella. No como Adán, que le dieron la autoridad en el huerto y la perdió. No como Judá, que teniendo su vara, su autoridad, la perdió en manos de una ramera, hermano. Así que en el monte, dice que cuando Moisés, como líder, tenía su vara en su mano levantada, fue una buena señal para que el pueblo prevaleciera. Hermano, así nosotros como líderes, como pueblo de Dios, tenemos que tener nuestra autoridad levantada para que el pueblo, para que nuestra familia, para que aquellas personas que están bajo esa dirección nuestra puedan alcanzar la victoria. Así que retengamos lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Así que Moisés, su propósito para poder aprender a vivir en toda temporada fue un propósito de libertar al pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Moisés aprendió más en el desierto que lo que pudo aprender en palacio. Gloria al Señor. Punto número 5. Quiero llevarte al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Y la Biblia dice, mira qué cosa. Esta versión dice, ve. Hay que ir. Mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Y te sigo contando. El versículo 7 dice, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, versículo 8, en el verano almacena provisiones, durante la cosecha recoge alimento. Bueno, aquí te quiero hablar de un animalito que es la hormiga. Aquí más que todo el tópico sería poder decirte que la Biblia quiere que nosotros aprendamos de los pequeños. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos muestra que tenemos que ir a ver a la hormiga, tenemos que fijarnos lo que hace ella, hermano. La Biblia nos manda de que queremos aprender de esos animales pequeños. Por ejemplo, un animal pequeñito que yo puedo ver es el gallo. Fíjate qué cosa. El libro de Proverbios también menciona al gallo. El gallo es un animalito tan correcto, tan puntual, que le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. O sea, fue tan puntual. El gallo es aquel que su canto, que su predicación despierta a los Pedros, aquellos que le han dado la espalda al Señor. Hermano, tantas cosas que hablar del gallo. Mira, si tú agarras el gallo y la gallina, toma nota. Tal vez te estás riendo en tu casa o algo, pero son animalitos pequeños que fueron mencionados directamente por nuestro Señor Jesús. ¿Sabes qué? Mejor vayamos a estudiarlos y veamos las características para poder aprender de ellos. Los tábanos también, animales pequeñitos, avispas, abejas. Dice que son aquellos que Dios los manda para que puedan debilitar al enemigo y que pueda llegar el ejército del Señor y tomar las victorias. ¿Sabe cómo son esos tábanos, hermano? Como esos servidores que llegan temprano al templo, a asear el templo, a dejar todo listo. Aquellos intercesores que llegan antes del servicio. ¿Sabes para qué? Para que tú como pueblo de Dios llegues, recibas, disfrutes y tomes la promesa que Dios tiene para tu vida. Hermano, tenemos que aprender de los pequeños. El piojo, habla del piojo, tantos que podemos aprender de los pequeños. Dice que el piojo, el Señor lo usó en Egipto para castigar al mismísimo Faraón. Entonces, hermano, tantas cosas que podemos aprender de los pequeños. Esto me habla a mí de que tenemos que aprender de ellos. Pero quiero hablarte un poco más de lo que es la hormiga. La hormiga nos enseña, hermano, que tenemos que trabajar, porque dice que trabaja en unidad, trabaja en equipo, trabaja ordenadamente. Dice la Biblia no tiene líder, pero no es que no tenga un líder, sino que no necesita que la estén mandando, sabe lo que tiene que hacer. Sabes que yo prefiero trabajar con gente que necesito detenerla en vez de estar trabajando con gente que necesito empujarla, hermano. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ver a la hormiga,
que trabaja ordenadamente, que ya sabe lo que tiene que hacer, pero la hormiga nos da una gran enseñanza. Y es que dice que en tiempo de verano guarda la comida, pero en tiempo de invierno tiene esa cosecha guardada. Hermano, esto me habla a mí de una enseñanza financiera. O sea que aquí nos están dando una clase de finanzas. Y la hormiga nos enseña, como un animal sabio que muestra la Biblia, es que no te puedes comer todo de un solo, hermano. Tienes que programarte, tienes que hacer tu presupuesto, tienes que ser ordenado para trabajar. Yo te pregunto ahí, ¿dónde estás? En tu hogar, en tu trabajo, en el vehículo. ¿Sabes cuánto andas en tu cartera de dinero? ¿Sabes cuánto debes? ¿Sabes si estás gastando más de lo que estás ganando, hermano? Tenemos que hacer un alto, ordenarnos y aprender de la hormiga. ¿Sabes por qué? Porque cuando vienen los tiempos difíciles, la hormiga siempre tiene guardado para no quedar sin abastecimiento. ¿Y qué más podemos hablar, hermano? Mire, algunos ejemplos de grandes siervos que se rebajaron al nivel de los pequeños. Y volvemos con el apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo con los corintios, dice que les dio a beber leche porque no estaban listos para la vianda. Entonces él se hizo como los pequeños. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces sabemos mucho, pero sabemos tanto que nadie quiere platicar con nosotros. ¿Sabes qué? Tenemos que ser, hermanos, funcionales. Está aquella teoría de la disfuncionalidad. No, tenemos que ser funcionales, ver con tu familia qué temas le gustan y todo, para que tú puedas incursionar. Y en medio de la incursión, ya tú puedas aplicar esos conocimientos. Nuestro Señor Jesús, con Pedro, Él sí se rebajó a los pequeños. Así que a Pedro le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ah, qué cosa tan tremenda. Entonces Pedro, usted sabe lo que le contestó, tú sabes que te quiero, le dijo. Le hizo otra segunda pregunta, ya el nivel de exigencia del Señor iba bajando. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya no le dijo más que a estos. Ya no le dijo, Pedro, ¿me amas más que a tu familia, más que a tu empresa, más que a tu vida misma? No, ya solo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le volvió a decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya de último el Señor ya no le dijo si lo agapeaba, si lo amaba. No, le dijo, Pedro, ¿me quieres? O sea que el Señor empezó aquí, descendió hasta lo más bajo para poder comprender a Pedro que no estaba en el nivel de amor que debería de estar. Con Zaqueo, dice que a Zaqueo todo el mundo lo miraba porque era pequeñito, todo el mundo lo miraba, pero en el momento de que Dios vio a Zaqueo, no lo vio así, sino que lo vio hacia arriba. Hermano, se hizo como un pequeño nuestro Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Por alcanzar, por el amor que nos tiene a nosotros, por llegar hasta nosotros. ¿Sabes que Él se va a rebajar para poder salirte al encuentro y darte una bendición? Así que si queremos cosas grandes, hermanos, yo si te pudiera hacer una pregunta ahorita mismo, ¿quieres cosas grandes? Yo te diría, comienza por las pequeñas. ¿Sí? Así como esa semilla de mostaza, dice que es la más pequeña de entre todas las semillas. Pero dice que cuando ha crecido llega a ser la mayor de las hortalizas. No dice que llega a ser la más grande, dice llega a ser la mayor de las hortalizas hasta convertirse en un árbol. Hermanos, si queremos cosas grandes tenemos que afianzarnos bien en nuestra conversión. Tenemos que tratar de ir en avance. Dice que el rey David, antes de obtener una gigante victoria, tuvo que tener pequeñas victorias con osos y leones. David en tiempos de bonanza, dice que para derrotar al gigante tomó 5 piedras, mira, así como la hormiga, pero solo usó una, hermano. Entonces tenemos que valorar de que no podemos comernos todo de un solo, hermano. Todo tiene que ir gradual, de forma ordenada, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que Job 8:7 nos habla de que aunque nuestros comienzos sean pequeños, nuestro futuro será grandioso. Hermano, es que todo lo queremos de un solo, no. Las cosas van a ir llegando poco a poco. Aprender de los pequeños no requiere que nos quedemos a ese nivel. No nos vaya a pasar lo de Lot, que dice que se fue a un lugar llamado Zoar. Ese lugar se llama cosas pequeñas, pequeñeces. Ahí se quedó encuevado, hermano. No se volvió a escuchar de Lot, ¿verdad? Hablando de edificar, sobre todo cuando se refiere a cosas pequeñas, no importa si el terreno es pequeño, pero tenemos que edificar. Tenemos que edificar cosas grandes.
todo esto bajo ese orden de vivir en toda temporada, guardar en el verano para poder en el invierno tener una cosecha abundante. Punto número 6, rápidamente. Tenemos unos minutitos todavía. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 52. Dice la Biblia. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido, mira, hablando de conversión, en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Aquí estamos hablando de varios tipos de temporada. Entonces estamos hablando, hermano, de que un escriba que es convertido en discípulo, o sea, alguien que ya pasó a otro nivel, son aquellos que sacan de sus tesoros, hermano, cosas nuevas, cosas nuevas, pero también cosas viejas. Si yo lo enfoco en la palabra, estamos hablando de que el escriba va a tener que sacar de sus tesoros, dice, cosas nuevas y también cosas viejas. Apliquémoslo a la palabra de Dios. Esto me habla de que todo aquel escriba que va a ser estudioso de la palabra, porque va a tener un propósito, el vivir en esta temporada como un escriba, el propósito de la enseñanza. Entonces, este escriba no solo va a tener que agarrar el Nuevo Testamento, cosas nuevas, sino también el Antiguo Testamento, hermano. Aquí agarra más soporte cuando a nuestro pastor le preguntan en el programa, ¿verdad?, de Contacto Apostólico, pastor, ¿por dónde puedo comenzar a leer la Biblia? Él siempre le recomienda, bueno, comienza por el Evangelio, por el Nuevo Testamento, para que conozcas a Jesús. Mire que aquí podemos encontrar un pie de imprenta, ¿verdad? Algo que puede aplicarse a eso. ¿Sabe qué? En ese orden, comencemos por el Nuevo y después démosle el Viejo. ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y en el Nuevo se hace latente en el Antiguo. Dice que en el Antiguo Testamento lo nuevo es oculto, pero en el Nuevo Testamento se revela lo del Antiguo Testamento. Dice que en el Antiguo Testamento tenemos la sombra, pero en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia. En el Antiguo Testamento tenemos la figura, pero en el Nuevo Testamento tenemos lo verdadero, lo real, hermano. Mire, cosas nuevas y cosas viejas también me habla a mí de equilibrio. Cosas nuevas y cosas viejas. Esto me habla a mí de tener equilibrio. Hermanos, si queremos vivir en toda temporada con el propósito de poder enseñar, de poder predicar, de poder ser administradores de abundancia, hermano, tenemos que ser equilibrados. Sí, hermano, debemos de caminar con los pies en la tierra, pero con nuestra mirada en el cielo. Tenemos que saber que hay bendiciones, hermano, espirituales, pero que también hay bendiciones aquí a nivel terreno. Hermano, tenemos que valorar de que esto es como el puente colgante, decía la vez pasada el pastor Germán Alonso, que es el verdadero equilibrio. Porque un puente colgante dice que es tensado de un lado y de otro. O sea, esto me habla, hermano, de que está el joven que quiere hacer las cosas rápido, pero está el maduro del otro lado, dando el verdadero equilibrio, las quiere hacer con calma. La unión de ambas, hermanos, hace que el equilibrio sea correcto. ¿Sabe por qué? Porque está la fuerza y el deseo, el ímpetu de un lado y el discernimiento del otro para hacerlas en el momento correcto. ¿Sabes qué? Esto es como la bicicleta, el equilibrio. Si nosotros queremos tener equilibrio, tenemos que ir hacia adelante. Hacia adelante. Anda tú en bicicleta y empieza a ver atrás, te vas a caer. Muchos se caen hoy, no tienen equilibrio. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a recordar mucho su pasado. Mucho su pasado. Es como cuando aquellos agarraban aquella vara y querían tener equilibrio. Si dejaban de ver para arriba, se les caía la vara. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces dejamos de tener equilibrio cuando dejamos de ver las cosas del cielo. Así que tenemos que ser equilibrados. El escriba no solo participa, el escriba es aquel que aprende. Si queremos vivir en toda temporada, hermano, tenemos que aprender. Dicen por ahí que muchos asisten a la clase, pero pocos aprenden del maestro. Ay, qué cosa tan tremenda. De escriba a discípulo. Hablando de discípulos de Jesús, estos tienen una distinción. Tenemos que valorar que un escriba equilibrado, un escriba que aprende, alguien que va a vivir en toda temporada, es aquel
que se va a distinguir como un discípulo que tiene amor. En esto se va a denotar, decía el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, y es que se amen los unos a los otros. ¿Qué hablar del escriba, hermano? Un escriba es aquel que tiene un tintero, o sea, aquel que te deja marcado. Un escriba es aquel que está vestido de lino, de buenas obras. Un escriba es aquel que, dice en el libro de Crónicas, que los levitas fungían como escribas, o sea, un escriba tiene que fungir como un sacerdote. Dice que en el Salmo 45 que hay una lengua como pluma de escriba, o sea que el escriba es aquel que después de vivir en varias temporadas va a poder hablarte y cincelar en tu corazón. Moisés, Pablo y Juan escribieron todo, porque Dios quiere un registro de todas las maravillas hechas y que está haciendo y que hará. Entonces, ya para cerrar, hermano, el último punto, el tiempo nos ha avanzado. Segunda de Corintios 8:9, no podríamos cerrar sin poder hablar de nuestro Señor Jesús. Estos cortos minutos que tenemos, me voy a tomar la tarea de poder mostrarte cómo nuestro Señor Jesús vivió y sigue viviendo y nos está enseñando a nosotros a vivir en toda temporada. ¿Sabes por qué? Porque dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, ay hermano, mire qué cosa tan poderosa, sin embargo, por amor a usted que está viendo este mensaje, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, no dice por medio de su riqueza, sino que por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Ay hermano, qué cosa tan poderosa nuestro Señor Jesús. Aquí sí que vamos a ponerlo por acá. Nuestro Señor Jesús nos enseña a vivir en toda temporada. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque Él, dice la Biblia, que siendo rico, se hizo pobre. Ah, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda. Él puede experimentar, hermano, por eso es que Él nos entiende. Él nos entiende, hermano. El ejemplo de Jesucristo es que a través de su pobreza, mire, su pobreza fue despojarse de toda su divinidad y habitar en un cuerpo humano para morir por nosotros en esa cruz, para que nosotros seamos ricos y obtener la mayor riqueza, que es la salvación y vida eterna. Esa palabra pobre, hermano, es la G4433. Y mira qué cosa, esto es algo tremendo. G4433. Y esa palabra, hermano, esa palabra significa, vaya, averígüela usted, significa ser mendigo. Ay, hermano, qué cosa tan tremenda es. Ser mendigo. Entonces, sopórteme esto porque es Biblia. Sopórteme esto porque es Biblia. O sea, nuestro Señor Jesús, de tenerlo todo, pasó a ser mendigo, a quedar indigente. Dice que esto me habla que nuestro Señor Jesús, hermano, de no necesitar nada, ahora pasó a ser necesitado. Alguien, hermano, tómelo con mucha madurez, tómelo bajo esta perspectiva. Alguien, una especie de mendigo, es aquel que pasa pidiendo. Yo te pregunto, ¿qué nos podrá pedir el Señor si es el dueño de todo? ¿Sabe qué nos pide, hermano? Nos pide nuestro corazón, nos pide nuestra voluntad, nos pide nuestra obediencia. Nuestro Señor Jesús nos enseña que la verdadera abundancia, hermano, no está en el que más tiene, sino el que no necesita nada. Por eso es que bienaventurados aquellos del Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice que el pobre, hermano, ¿sabes qué? El pobre no es el que no tiene nada, sino el que necesita mucho. Nuestro Señor Jesús se hizo pobre para enriquecernos, pero te traigo una buena noticia, a Él nunca le faltó nada. Necesitó un vientre, obtuvo un vientre de una virgen. María, ¿sabes qué? Aprendamos de María, que dejó todos sus planes y permitió que Cristo creciera en ella. Necesitó, hermano, un pesebre para reposar. Lo obtuvo. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Seamos como ese pesebre que le dio el lugar que Cristo se merecía. No seamos como el mesón que no le quiso dar lugar a Cristo. Necesitaba un vehículo, obtuvo un pollino, hijo de asna. Seamos como ese pollino, dispuestos a cargar la presencia del Señor. Necesitaba una moneda. ¿Sabes para qué necesitó esa moneda? Para pagar
un impuesto que le estaban pidiendo, pero esa moneda a mí me muestra el valor que Cristo nos tiene a nosotros, porque la moneda la extrajeron de un pez de adentro. Me habla de que el verdadero valor que tenemos como cristianos no es lo de afuera, sino que el verdadero valor lo tenemos por dentro, en el nombre de Jesús. Dice que necesitó un aposento, hubo un hombre de un cántaro, necesitó una cruz para pagar el precio y la obtuvo a un precio muy alto. Derramó su sangre por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Todo esto se resume, hermano. Todo esto se resume en nuestro Señor Jesús por ser una ofrenda perfecta en beneficio de todos nosotros. Todo esto Él lo sufrió, vivió en toda temporada, porque Él es la ofrenda perfecta que necesitábamos para alcanzar esa salvación. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús. Así que la verdadera abundancia, ser rico espiritualmente, tener abundancia, es seguir a Cristo, no por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo. Seguir a Cristo no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él representa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Termino con esto, ¿verdad? Hubieron muchos ejemplos en la Biblia de personajes que no pudieron asimilar los cambios de temporada. Por ejemplo, Noemí, la mujer de Job. Hay un proverbista, Agur, que dijo: no me des mucho porque te puedo olvidar, ni me des poco porque puedo robar. Hermanos, no estaban acostumbrados a cambios de temporada, pero sí podemos aprender de Pablo, que pudo vivir en toda temporada. ¿Sabes por qué? Porque tuvo un propósito que era la predicación. Aprendamos de José. Fue amado, odiado, estuvo en la abundancia y en la escasez porque tuvo un propósito de ser administrador de abundancia aún en medio de la escasez. Aprendamos de Nehemías, que dejó el trono, dejó el reino por ir a los escombros. ¿Por qué? Porque tenía un propósito que era la de restaurar. Aprendamos de Moisés, alguien con un llamado, alguien que su llamado no fue en palacio, sino en el desierto. Alguien que pudo experimentar la vida en el palacio, las comodidades, pero también la dificultad en el desierto. Aprendamos de la hormiga, de aquellos pequeños que nos enseñan cómo trabajar, cómo administrar. ¿Sabes cuál es el propósito de estos pequeños? De enseñarnos a poder tener finanzas sanas, a poder trabajar en equipo. Aprendamos del escriba, que fue equilibrado. ¿Por qué? Porque usó cosas nuevas y cosas viejas. El propósito del escriba es la enseñanza. Pero por sobre todas las cosas, aprendamos de nuestro Señor Jesús, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para poder manifestarse como la ofrenda perfecta. Pero eso sí, despojándose de todo, nunca necesitó o nunca le faltó nada a pesar de no tener todas las cosas de las cuales se había despojado. Yo quiero orar por ti. No sé si tú que no conoces a Cristo, no sé si tú que te has alejado de Él y quieres regresar a casa, quieres reconciliarte con el Señor. Bueno, te motivo. Mira qué lindo que nuestro Señor Jesús, por ti, que estás viendo, hizo ese sacrificio, se despojó de todo. ¿Sabes para qué? Para darnos una nueva oportunidad. Si tú estás viviendo momentos de dificultad, momentos difíciles, momentos de vicisitudes, hermano, te motivo a que emprendas con nosotros una nueva temporada, que emprendas con nosotros a poder vivir en toda temporada. No siempre en las alturas estaremos del todo bien, ni tampoco en la escasez estaremos del todo mal. ¿Sabes por qué? Porque también nuestro Señor Jesús pasó por todo ese tipo de dificultades. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hemos compartido tu buena palabra. Te damos gracias, Señor, y en este día, Señor, vengo en el nombre de Jesús rogándote, Señor, que aquellos que hoy están levantando la mano, Señor, reconociendo a ti como auténtico Salvador, Señor, de su vida, que seas tú, Señor, abriendo sus brazos, que seas tú, Señor, inscribiéndolos en el libro de la vida, que seas tú, Señor, dándoles una nueva oportunidad. Asimismo, aquel que ha decidido reconciliarse contigo, que regrese a casa, Señor, que aquí le daremos un anillo, un nuevo calzado, una nueva vestidura, y que no le reprocharemos nada, que no le preguntaremos por qué se fue, sino que estaremos muy contentos porque ha regresado. Asimismo, todo aquel que está escuchando este mensaje, anhelo que si está viviendo momentos difíciles pueda entender de que las aflicciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria que viene para sus vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda, aún no has dado tu mejor beso, aún no has dado tu mejor abrazo, aún no has tenido tu mejor día.
porque lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Saludos y múltiples bendiciones.